Buen día, vamos a comenzar a ver el tema fenología de especies regionales que corresponde a la unidad 18. Lo vamos a dividir en 3 videos, uno correspondiente a algodón, otro a maíz y otro a trigo. Y aquí tenemos los objetivos y los contenidos que corresponden a esta unidad y que a su vez se van a corresponder para cada uno de los cultivos que desarrollemos. El algodón es Gossypium hirsutum, es una planta perenne, cultivada como anual, tiene crecimiento indeterminado. El crecimiento y desarrollo de la planta en condiciones favorables está controlado principalmente por la temperatura. Cuando realizamos registros fenológicos en algodón, como vimos en las unidades anteriores, es un cultivo ralo, se deben tomar al menos una vez por semana, en los puntos de muestreo establecidos al azar y que sean representativos. Allí se va a medir altura de planta, número de nudos, tallo principal, relación altura-nudos. Se puede observar también la longitud de los últimos 4 nudos, el número de pimpollos por metro, el número de bochas por metro y cápsulas abiertas. Además de la fecha del primer pimpollo, primera flor blanca, nudos en la primera rama fructífera, nudos arriba de la flor blanca, la fecha del cutout y nudos sobre la cápsula madura. Se trata de una especie subtropical muy sensible a temperaturas inferiores a 11 grados. Si tomamos en cuenta las temperaturas bases, teniendo en cuenta la escala norteamericana, es de 15,5 grados, o bien la australiana es de 12 grados. A partir de ese valor base y hasta aproximadamente 30 grados centígrados, que es la temperatura óptima, el crecimiento y desarrollo del algodón se va incrementando linealmente. Su óptimo de temperatura de suelo se encuentra entre 29 y 35 grados, teniendo en cuenta que sobre la superficie de las hojas tiene la capacidad de descender un poquitito más la temperatura. La temperatura del aire superiores a 30 grados ya no son benéficas para la planta, ya que pueden perjudicar si la disponibilidad de agua en el suelo limita la evapotranspiración, provocando un cierto estrés hídrico. Su rango óptimo se encuentra entre los 23 y los 32 grados, óptimos para crecimiento y realizar fotosíntesis. En lugares elevados donde la temperatura nocturna disminuye con la altitud, las plántulas o bochas tardías corren riesgo de dañarse por frío o por heladas. Pero en los meses de verano, estos lugares, al presentar más bajas temperaturas nocturnas, acercándose a valores óptimos de 26 grados, provocan esterilidad en el polen. Las necesidades de agua son entre 700 y 1300 milímetros para poder cumplimentar los requerimientos hídricos básicos del cultivo. El algodón es una especie termodependiente y necesita acumular cierta cantidad de grados días para cumplimentar las fases del crecimiento y desarrollo. Aquí observamos la escala de Poisson, la escala de fases fenológicas del algodón, donde vemos los estadios vegetativos, los estadios reproductivos, que los vamos a ir desarrollando a lo largo de esta unidad. Al ser la temperatura el factor principal que condiciona el progreso normal de la planta, en función de la misma se van manifestando las distintas fases fenológicas, considerándose en el ciclo anual del cultivo. La dependencia de cumplimiento de grados días según se trate de una variedad de ciclo corto, intermedio o largo. Y vemos en este gráfico cómo las distintas fases fenológicas o etapas fenológicas van cumplimentando el número de días en función de los grados días que necesitan para cumplimentar esa fase. Una vez sembrada la semilla, la humedad circundante es absorbida a través del tegumento, se alarga la raíz primaria,
radícula comienza a crecer alargándose a través de la micrópila penetrando en el suelo. Los requerimientos de temperatura para la germinación son de 18,3 grados centígrados a 10-15 centímetros de profundidad durante una semana. El ápice radical es sensible al daño por frío. Temperaturas inferiores a 10 grados centígrados dañan el ápice. Estas temperaturas pueden provocar que mueran las plántulas o bien que fallen en el desarrollo de las raíces. Luego de la elongación inicial de la raíz, el hipocótilo comienza a alargarse formando un bastón, mientras empuja los cotiledones hacia arriba. Una vez emergidos los cotiledones, que se sitúan uno opuesto al otro, se tornan verdes y abastecen a la plántula hasta que se despliegan las primeras hojas. Se requieren aproximadamente entre 50 y 60 unidades calóricas para que se cumpla el subperiodo de germinación-emergencia si las condiciones ambientales son favorables. Aproximadamente 50 grados días después de la emergencia, la primera hoja se despliega y el tallo principal comienza a crecer. Luego de la aparición de la primera hoja verdadera, cada aproximadamente 50-60 grados días, se despliegan hojas en cada nudo principal en forma alternada. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de la emergencia de los cotiledones, estos son de forma opuesta y después las hojas aparecen de forma alternada. Dependiendo de la temperatura ambiente, el crecimiento de la planta de algodón cesa cuando el promedio de temperaturas diarias disminuye por debajo del umbral de 15,5 grados, que es la escala norteamericana. Siempre que el ritmo esté por encima de este valor, el crecimiento de la planta se incrementa hasta un nivel óptimo. Las ramas vegetativas se desarrollan en los nudos inferiores y se enumeran según el orden de aparición de las mismas, denominándose nudo cero a la cicatriz que dejaron los cotiledones al desprenderse del tallo principal. La primera rama fructífera se desarrolla generalmente a partir del nudo 5 o 6, pudiendo variar hasta el nudo 9 si ha sufrido algún tipo de estrés. Condiciones adversas del tiempo durante las primeras semanas posteriores a la emergencia, como ser noches frías o con temperaturas por arriba de los 27, que se llaman temperaturas nocturnas o nictotemperaturas. Estas temperaturas pueden provocar la aparición de la primera rama fructífera 1 a 3 nudos más arriba de lo esperado. En las ramas fructíferas se diferencian pimpollos, flores y cápsulas, también llamadas bochas. Durante el comienzo de la floración, el tallo principal continúa creciendo por alargamiento de los entrenudos y adicionando nuevos nudos, hojas y pimpollos. El cambio del balance entre crecimiento vegetativo y reproductivo es extremadamente dinámico. Si las condiciones ambientales son las óptimas, el crecimiento vegetativo vigoroso inclina el balance hacia una mayor estructura de fuentes, es decir, órganos vegetativos, fábrica de fotosíntesis. El estrés ambiental reduce el vigor de la planta, por lo tanto su capacidad de soportar carga reproductiva. El aborto de pimpollos reduce el desarrollo de destinos reproductivos iniciales y disminuye la demanda de carbohidratos desde las fuentes. El pico de floración se alcanza aproximadamente a las 3 semanas del inicio de la floración y la planta de algodón cambia de una fase de crecimiento vegetativo en el que fue incrementando su altura a aproximadamente 2,5 centímetros por día a otro explosivo para volverse eficiente en la fijación de bochas. Aquí también el cese gradual del crecimiento vegetativo. Las posiciones fructíferas también se enumeran considerando como primera posición la más cercana al tallo principal. Luego de aproximadamente 450 grados días,
entre 40 y 60 días posteriores a la emergencia, el primer botón floral se hace visible. La aparición de esta primera posición marca la ubicación de la primera rama fructífera y con la acumulación de otros 50 grados días adicionales, un pimpollo en primera posición de la segunda rama fructífera. El tiempo entre el primer botón floral visible y la primera flor blanca abierta es de aproximadamente 3 a 4 semanas, es decir, otros 450 grados días, dependiendo de la variedad, la temperatura y la densidad de siembra. Esto significa que la primera flor blanca aparece aproximadamente a los 900 grados días desde emergencia. Las flores blancas son polinizadas por la mañana, que se abren y se tornan rosadas por la tarde o al día siguiente. Luego de 3 a 5 días de la polinización, los pétalos se vuelven de un color rojo oscuro, se deshidratan y caen, dejando a la vista la pequeña cápsula o bocha. Durante la fase de bocha abierta, las plantas de algodón continúan desarrollando nuevos pimpollos y bochas mientras maduran las que ya fueron fecundadas. La diversidad de estados de fructificación y la variación en los requerimientos de nutrientes, luz y protección contra plagas distingue el fin de la floración como uno de los periodos más críticos para conseguir el máximo de rendimiento y calidad. Cualquier estrés que ocurra durante el fin de la floración reducirá las funciones de las hojas y disminuirá el número de bochas que la planta puede retener. Un estrés puede ser provocado por altas temperaturas nocturnas o bien tiempo caluroso y nublado que provocan la caída de las bochas antes de que éstas maduren. El estado de cutout ocurre cuando el número de nudos arriba de la flor blanca decrece hasta llegar a 5 y el crecimiento terminal de la planta cesa. Siembras tardías, donde las condiciones de alta nubosidad generan bajas tasas de radiación fotosintéticamente activa, pueden producir cápsulas de menor peso. La defoliación, deshidratación y remoción completa del área foliar por medios químicos prepara el cultivo para la cosecha. Al principio del periodo vegetativo, las necesidades de agua son reducidas, próximas al 10% del total que va a necesitar. Durante el periodo de floración, los requerimientos son más elevados, entre un 50 y un 60% del total. Los excesos de lluvias son una limitante, pues además de enfriar el suelo, reducen la concentración de oxígeno del mismo. También, en el periodo de apertura de bochas, promueve la pudrición de las cápsulas y de la fibra en las bochas abiertas. El estrés hídrico reduce la actividad fotosintética y acelera la senescencia foliar. Un estrés severo causa derrame de pequeños pimpollos. La bibliografía que podemos consultar es la monografía de Fenología del Algodonero de Prause y García del 2013, producida por la cátedra y que está disponible en el aula virtual, y también producción del algodón, manejo de producción del algodón, de Macarena Casuso, José Tarragó y María José Galdeano del 2016, producida por la colección Recursos de INTA, de Las Breñas.